plática antes de pasar a la mesa de preguntas. Quisiera invitar al estrado al doctor Francisco Dorantes, de la Procuraduría Ambiental. Bueno, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, la PAOD, y voy a leer con calma en lo que el doctor Rolbaño, su breve semblanza. El doctor Francisco Javier Dorantes cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con una mención honorífica. En la administración pública ha laborado en diversas instituciones, como es la Semarnat, especializándose en derechos sociales y colectivos. Actualmente se desempeña, como mencioné, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. El título de su plática es "Legalmente se justifica su uso", por supuesto refiriéndose al uso de toros y gallos en espectáculo. Le solicito su amable permanencia después de la plática que nos dé el doctor, debido a lo interesante que se pondrá a la mesa de discusión con todos nuestros excelentes invitados. Y les pido un aplauso para recibir al doctor Dorantes. Bienvenido, doctor. No, no traigo presentación. Okay. Perdón, pero ya saben cómo es esta ciudad con el tránsito. Venimos de la Procuraduría Ambiental y hice más tiempo del que creía hacer. Bueno, ¿qué vamos a discutir o qué les voy a platicar el día de hoy? Fíjense que un tema realmente muy interesante. Legalmente es permitido o es válido las fiestas bravas o los aspectos relacionados con la pelea de gallos. No voy a repetir aquí aspectos que ustedes ya han oído en su mayoría, pues que ahora en la Constitución Política de la Ciudad de México ya está establecido en el artículo 13 de la Constitución aquello de que los animales son seres sintientes y que en consecuencia tienen que ser protegidos. Mi plática va más allá que eso. Va al fondo de una discusión de naturaleza constitucional. Digámoslo de otra manera, va al fondo del asunto en el sentido de que la gente que defiende la tauromaquia establece como parte de su defensa una violación a ciertos derechos y garantías fundamentales. La gente de la tauromaquia no te va a decir, no pasa nada si prohibimos la fiesta brava. Al contrario, lo que dice la gente de la tauromaquia es: se violan derechos fundamentales previstos en la Constitución. Se viola la libertad en general, se viola el libre desarrollo de la personalidad, se violenta la libertad de expresión, también se violenta el derecho de acceso a la cultura y también se violenta, entre otros aspectos, la libertad de trabajo, profesión, industria y comercio. Si ustedes se percatan, no es una discusión baladí. Se está haciendo un enfrentamiento, una confrontación de derechos fundamentales. Lo que yo les vengo a exponer en esta ocasión es algo que los juristas llamamos ponderación, ¿sí? Cuando se da un conflicto entre diversos derechos fundamentales en un mismo rango de naturaleza constitucional. Para esto les he de comentar algo.
La PAOT es la primera institución a nivel nacional, y yo diría inclusive a nivel internacional, que trata de hacer un ejercicio de ponderación de derechos. Sé que muchos de ustedes no son abogados y qué bueno, ¿no? Créanme lo que no se pierden de muchas cosas, aunque en la materia de discusión de derechos fundamentales mi profesión sí es interesante, pero eso de andar viendo que los juicios de arrendamiento y que si los conflictos de propiedad y todo ese tipo de cuestiones, pues no es muy divertido que digamos. Pero lo que es la discusión de derechos fundamentales sí es una discusión interesante. Entonces, ¿qué es lo que les vengo a platicar en esta ocasión? Les vengo a plantear cuáles son los argumentos, ¿sí?, que podrían expresarse en contra de la fiesta brava y cómo podríamos contraargumentar, ¿sí? Esto es muy interesante, sobre todo para los defensores de los derechos de los animales y sobre todo para la gente interesada en la materia. Vamos entonces a hacer referencia a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, quisiera hacer referencia, y todos pueden checar esta parte a la que me voy a referir ahora. Voy a hacer referencia a un estudio de un profesor de la Facultad del Derecho llamado Salvador Arias Ruelas. Salvador Arias Ruelas, por cierto, no se encuentra presente en la sala, ¿no?, porque sería interesante establecer una discusión. En el artículo, en el número 266 de la revista de la Facultad del Derecho, publica un artículo muy interesante: el papel de los derechos fundamentales en la prohibición de las corridas de toros. En este ensayo, en el que por cierto me cita a mí, ¿sí?, en las cuestiones de defensa de los derechos desde la perspectiva de los derechos culturales, su objetivo es precisamente desacreditar a las personas que defendemos, el no continuar con la fiesta brava, con una serie de análisis de naturaleza jurídica, en donde trata precisamente de decir que cualquier prohibición relacionada con las corridas de toros involucraría precisamente la violación de derechos fundamentales. Vamos a analizar cada uno de sus argumentos y pues a tratar de analizarlos. Primer argumento que utiliza el profesor Salvador Arias Ruelas. Dice el profesor Arias Ruelas: si se prohíbe la fiesta brava, se está haciendo una violación al derecho de libertad general, ¿sí? Es decir, a acciones, sería una acción que violentaría la libertad de las personas. Sin embargo, aquí tendríamos que comentar que hay acciones no vedadas por el derecho que, sin embargo, no pertenecen al sector de la libertad. Es decir, puede haber varias libertades jurídicas, pero eso no implica que no existan, por ejemplo, deberes jurídicos. ¿Qué significa la libertad? De hecho, les he de decir una cosa: cuando hicimos el análisis en la PAOT, lo que nos resultó más difícil controvertir es este derecho, el derecho de la libertad general. ¿Por qué? Porque la noción de libertad general dentro del derecho tiene una perspectiva muy amplia, ¿sí? Muy amplia. Entonces, efectivamente, la mayor parte de los derechos fundamentales, o muchos de los derechos fundamentales, tienen que ver con esta noción de libertad general. Sin embargo, tendríamos que ver que la libertad autoriza dos tipos de acciones: ejecutar ciertos actos obligatorios, pero también omitir la ejecución de un acto prohibido. La libertad, según señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se constituye en el bien más genérico que se necesita para garantizar el ejercicio
de la autonomía personal. Para la Suprema Corte de Justicia, los derechos de libertad se estiman valiosos para la autonomía de las personas, expresar opiniones, moverse sin impedimento, asociarse, adoptar una religión, algún tipo de creencia, elegir una profesión o un trabajo. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de esta perspectiva? Efectivamente, si ustedes se percatan, es un argumento fuerte, ¿sí? Prohibir las corridas de toros puede llevarnos a violentar el derecho a la libertad. ¿Qué es lo que tendríamos que comentar aquí? La pregunta que debemos hacernos es ¿hasta dónde se puede ejercitar la libertad conforme a la observancia del contenido interno de derechos fundamentales ligados con la misma? El derecho a la libertad en general exige su estudio bajo la óptica del ejercicio de otros derechos fundamentales. Esto es importante, ¿sí? Muy bien, hay un derecho a la libertad, pero también hay otros derechos. El derecho de libertad en general llega hasta donde existen objeciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales. Entonces, tú no puedes alegar que tienes libertad para hacer lo que quieras si en el ejercicio de esa libertad violentas otros derechos. En consecuencia, el derecho a la libertad en general puede ser limitado cuando encuentre objeciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales en la medida que afecten otros contenidos igualmente valiosos. Aquí hay un aspecto importante que tenemos que comentar antes de continuar. ¿En dónde se encuentra el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México? Hay un aspecto relativo en el inciso A, el derecho a un medio ambiente sano, el inciso B, protección a los animales. ¿Dónde podríamos nosotros considerar dentro de los derechos fundamentales los derechos de los animales? Dentro del derecho a un medio ambiente sano y sustentable. Entonces, atención, la libertad se puede ejercer, pero si continuamos con la fiesta brava, podrías violentar parte del derecho fundamental a la sustentabilidad. Atención con eso. Siguiente aspecto. Dicen los defensores de la fiesta brava. Si se prohíbe la fiesta brava, se afecta el libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, hay que comentar, posee una dimensión interna y una dimensión externa. Desde su perspectiva interna, el derecho resguarda una esfera de privacidad contra cualquier incursión externa que pretenda limitar su capacidad para tomar decisiones en el ámbito de su autonomía. Desde la perspectiva externa, el derecho brinda una protección a una genérica libertad de acción, la cual permite al individuo llevar a cabo la actividad que considere que sea necesaria para el desarrollar su personalidad. Sin embargo, otra vez, límites. El libre desarrollo de la personalidad encuentra sus límites en los derechos de terceros y en el orden público. ¿Sí? Estos límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad siempre que tal intervención sea idónea y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto. Es cierto, hay que reconocerlo, que el desarrollo de esa personalidad puede continuar siendo exitoso a través de una gran cantidad de expresiones y manifestaciones permitidas por el legislador. Sin embargo, admitir que el adecuado y exitoso desarrollo de la personalidad se vería afectado por una prohibición dictada por el legislador sobre una actividad determinada
sería aceptar la petrificación de tradiciones, la cultura y el propio derecho. Una vez más, puede haber desarrollo de la personalidad, pero este desarrollo de la personalidad no puede afectar disposiciones de orden público. Libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión tiene una doble faceta también. Una faceta política y una faceta individual. Desde la perspectiva política, es un elemento clave para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En su faceta individual, se encarga de salvaguardar aquellos espacios esenciales para el desarrollo de la autonomía individual. Se dirige al ejercicio de esta democracia representativa y el autogobierno con la autonomía, la autoexpresión y la autorrealización de las personas. En ese sentido, el derecho fundamental a la libertad de expresión se relaciona con principios que no pueden reducirse a un solo núcleo. Otra vez, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debido al carácter abstracto e indefinido de los conceptos de moral y buenas costumbres, y además por la mutabilidad de los mismos, debido a los constantes cambios desde la perspectiva social y de la persona, se deben establecer los límites legítimos a la libertad de expresión, analizando la persecución, fíjense bien, de fines constitucionalmente válidos. Si nosotros ya tenemos en la Constitución de la Ciudad de México como un fin constitucionalmente válido que los toros son animales sintientes, lo siento, se acabó la libertad de expresión. Hay un fin constitucionalmente válido que proteger. En consecuencia, ¿me quedan 5 minutos? Ay, Dios, bueno, ni hablar. Señala el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión que las restricciones a la libertad de expresión no deben de aplicarse de modo que fomenten el prejuicio y la intolerancia. Voy a tener que irme rápido, ¿sí? Derecho al acceso a la cultura. Lástima que no hay aquí gente de España, pero este es el argumento más fuerte y el argumento por el cual ha caído la fiesta brava en lugares como España, ¿sí? Entonces, es el argumento más sólido. Y ahí quiero decirles que el profesor Sánchez Ruelas cita a su servidor, porque yo tengo un libro que se llama Derecho a la Cultura, ¿sí? Entonces, imagínense nada más, alguien que está en contra de la fiesta brava, ser citado a favor de la fiesta brava, cuando lo leí casi me moría. Pero bueno, ni hablar, ¿no? Ya leerán el artículo y dirán, y Dorantes fue el que nos fue a hablar sobre el derecho al acceso a la cultura. Bueno, ¿por qué en España funcionó este argumento y en México no puede funcionar este argumento? En España funcionó este argumento porque la fiesta brava es reconocida constitucionalmente como parte del patrimonio intangible de su nación. No hay que dar ideas, pero en México la fiesta brava no es reconocida como patrimonio intangible. En consecuencia, no tiene la protección constitucional que tiene en España. Los argumentos de España no sirven en México, en concreto. Es más fuerte y más sólido, ¿sí?, la argumentación constitucional que nosotros tenemos que la argumentación constitucional que existe en España. En consecuencia, no me anden citando mal, por favor. Siguiente aspecto, que también es importante y en obvio de tiempo voy a tratar de resumir, la libertad de trabajo, profesión, industria y comercio. Como ustedes saben, el artículo 5 de la Constitución señala que todas las personas pueden dedicarse a la industria, comercio, profesión que les guste, que sea lícita. Para esto, aquí el profesor Arias Ruelas utiliza un concepto de alguna manera duro para los abogados. ¿Qué nos va a decir? Dice, si en este momento
prohibiéramos la fiesta brava, se aplicaría el principio de irretroactividad de la norma. Es un principio duro, desde el punto de vista jurídico. Estás prohibiendo una actividad que primero era permitida, ¿sí? En consecuencia estás haciendo una aplicación retroactiva de la ley y eso está prohibido por la Constitución. Sin embargo, hay que avisarle al profesor Arias Ruelas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por un concepto importante que se llama confianza legítima. La confianza legítima se desarrolló precisamente para regular determinadas conductas y en su caso decir que los actos administrativos o los actos de autoridad pueden llevarse a cabo siempre y cuando no se modifiquen por una necesidad de interés público. ¡Hey! Hola, ¿sí? Hay una necesidad de interés público. Y si hay una necesidad de interés público, en consecuencia, no valen los derechos adquiridos, ¿sí? No valen esos derechos adquiridos. Finalmente, quisiera comentarles, nada más rápidamente, porque ya sé que me deben de quedar como dos, la prohibición de la tauromaquia puede ser entonces restringida de manera legítima. ¿Por qué razón? Porque puede afectar ciertas actividades que afectarían el derecho, las nociones de interés público. No quisiera hablar, porque eso sí resulta hasta cierto punto obvio, sobre los derechos de los niños, por ejemplo, a una vida sin violencia, que también se trata de un derecho constitucional. ¿Cómo es posible que nuestros infantes, ¿sí?, vean un espectáculo público que lo que fomenta es una violencia constante sobre un animal y sobre un ser sintiente? Eso no es posible. Hay convenciones y tratados internacionales sobre los derechos de los niños. Alguien me diría, oye Francisco, pues qué argumentos tan interesantes, háganlos valer. Les comento nada más rápidamente un aspecto importante. Llegó a la Suprema Corte de Justicia un amparo defendiendo la fiesta brava en el norte de la República. Pues luego fuimos corriendo a la Corte, ¿sí?, con nuestros argumentitos. Corte, te queremos decir algo. Tenemos estos argumentos para ir en contra de la fiesta brava. Y la Corte, ¿saben qué nos dijo? Adelante, está interesante, ¿sí? Vamos a meternos a la discusión de fondo de estos derechos. ¿Saben qué hizo los defensores de la fiesta brava? Retiraron el amparo, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que si nos ponemos a discutir esto de fondo, llévalas de perder. Atención, defensores de los animales, hagan propios estos argumentos y no se dejen engañar más, ¿sí? Hay argumentos jurídicos de ponderación desde el punto de vista constitucional que podemos usar. Y estamos dispuestos, fíjense bien, con ustedes a luchar en los tribunales y a llevar esta discusión a la Suprema Corte de Justicia. Ahí la vamos a ganar. Muchísimas gracias. Doctor, por su plática. Es momento de invitar a esta mesa a todos nuestros expertos y especialistas.